Buenas noches. Voy a tratar de explicar algo que tiene que ver con la conceptualización política del humanismo Gaia. El Gaia humanismo es una filosofía de todas las temáticas, pero en este momento no es lo que quiero explicar. Quiero explicar cómo el Gaia humanismo ve la política, digamos, el aspecto político del Gaia humanismo. Y lo voy a explicar de la siguiente manera. La, la humanidad, socialmente, al nivel, en su capacidad natural, la humanidad naturalmente se agrupa en células. O sea, está el organismo completo de la humanidad, está el núcleo familiar, está el pequeño clan localizado de la gente que se ve, que duerme junta, perdón, cerca una de la otra en un pequeño valle, o sea, la aldea. Eh, y por cuanto concierne el mundo, la primer célula de la humanidad es el pueblo, la nación, la creación de un país, eh, todo lo que la historia ha conocido como la agrupación íntegra de la primera célula, digamos, después de la cual, o mejor dicho, la última célula social humana, después de la cual simplemente se considera el mundo completo y toda su población como un solo organismo. Entonces, partiendo de esta agrupación social, la nación, el pueblo, que también no hay una definición rígida, hay distintos niveles en que se puede comprender la misma célula social, quizás a través del idioma. Un idioma puede unir. Generalmente a lo que voy es que concuerda el idioma con el pueblo y la nación. Siempre estamos hablando de la misma célula. El mundo, la historia de la humanidad, cuando ha creado sus naciones, cuando nos hemos puesto de acuerdo para crear una nación, sea porque veníamos de otro continente y nos decidimos acabar la colonización, la colonización de nuestras tierras y crear una nación nueva, sea cuando le dimos forma a algo que se juntó a través de varios reinados y creamos una nueva definición política, parte, digamos, de la integridad de esa nación, de esa célula social eh, en su nueva definición, en su nuevo comienzo, digamos. En ese momento se reconoce mutuamente la pertenencia a esa nación, a esa célula social, como ciudadanos, como nacionales, como personas que hablan ese idioma, como lo que sea, pero nos reconocemos íntegramente como parte de esa unidad cerrada. Bueno, cuando arranca y comienza la historia de ese país, de esa nación, de ese pueblo, y se empieza a organizar políticamente, porque somos seres humanos, luego de que hagamos, o sea, digamos que ya han comenzado las discusiones de cómo hacer las cosas, eh, aparece una situación. O sea, a pesar de que las naciones son células íntegras, células sociales íntegras, eh,
somos conscientes de las otras, como dije, es la categoría más grande antes de que se hable de un mundo único, de una población única. Eso quiere decir que como si fuésemos un grupo de personas, el grupo de las naciones son conscientes unas de otras. Los brasileños son conscientes de los franceses, que son conscientes de los chinos, que son conscientes de los rusos. Y somos conscientes de esta célula, de este orden natural de la humanidad. Y los llamamos países. Me reitero para que se comprenda que estamos hablando siempre de la misma explicación, de la misma definición que de antes. Cuando tenemos problemas en nuestra íntegra población, en nuestro país, aparece una situación humana que ocurre entre las personas. En realidad la reconocemos y la conocemos. Yo encuentro la frustración porque no me pongo de acuerdo con el otro partido político o con mi vecino o con mi hermano. Entonces, ¿qué hago? No estoy solo, no está la nación sola en el mundo, hay otros países, hay otra gente también en mi aldea. Entonces, a su vez está esa situación, que yo de repente miro hacia otra nación, para ver si allí alguien sí entiende, a ver si alguien sí me comprende en algún lado, porque acá adentro yo llegué a una pared donde no me pongo de acuerdo con los que estamos organizando la política del país y me encuentro en un estado de frustración. No arrancan mis ideas porque no tengo la suficiente cantidad de gente que me comprenda y me ayude a discutir más fuertemente contra mis opositores, entonces me encuentro bloqueado. Esto ocurre cuando se discute entre las personas también. O sea, a veces ganás el argumento y generalmente tiene que ver con otras personas que también están discutiendo junto a vos y hay otros que están discutiendo contra otro grupo de personas. A veces se llega a un lugar que decís, bueno, ya hemos discutido bastante, nos cansamos todos y no hay ningún problema. Pero a veces resulta que por cualquier motivo, sea porque estás, generalmente tiene que ver por estar muy convencido o con mucha visión de que has llegado a entender algo muy importante que se ha compartido o que no te han entendido aún. Entonces queda como una ansiedad, como unas ganas de ser escuchado, de que alguien te apoye, de que alguien, vos sabés que otra gente estaría de acuerdo, pero los que estaban de acuerdo con vos antes en la discusión se cansaron y se juntaron a los que te estaban oponiendo. Entonces queda como en el aire a veces una necesidad de ser expuesto. En el otro país o en la otra persona, digamos una persona en el otro grupo de amigos, que no es el nuestro, se encuentra gente también con un interés hacia nuestra casa, hacia nuestra célula, hacia nuestro grupo de amigos. Hay una condición simultánea. Los que necesitan que los escuche otra persona y los que están interesados en lo que pasa de este lado. Y acá no hay juicio, no hay una maldad, es simplemente ser un ser humano, porque en realidad no estamos divididos, estamos todos juntos, a pesar de que la organización, la estructura celular, social más fuerte, más elemental, más ordenadora del mundo son los países y los pueblos. En otra dimensión, digamos, de otra manera, hablando de otra manera, seguimos inseparables como humanidad. Y eso quiere decir que siempre vamos a tener un amigo en otro país, en otras palabras. Ahora, sí, hay que darse cuenta que esto ocurre en ambos lados.
O sea que del otro país también hay una persona que está queriendo ser escuchada. Y en nuestro país, donde se encuentra esta persona frustrada que busca que alguien lo comprenda, también hay gente que está interesada en lo que ocurre en otro país. Esta es la condición del mundo. Hay un, ¿cómo se dice? Una conciencia de la existencia de todos y de la gente en los otros países. Entonces ocurre en las naciones, y esto ha ocurrido a lo largo de toda la historia, entre todas las naciones, que yo que insisto quiero traer esto a mi país, que no me escuchan, que yo sé que tiene que ser así, que esto es mejor para nosotros, y me quedé frustrado, encuentro oídos simpatizantes en otro país, pero nunca van a esos oídos en realidad comenzar su interés hacia mí y hacia mi país por una cuestión de altruismo, porque la célula básica es la integridad nuestra, de cada uno en su nación. O sea que no sé, si realmente fuese altruista el interés en escucharme de la otra persona en otro país, entonces no habría divisiones políticas en el mundo. Pero la división primaria son las naciones, son los pueblos. Entonces, el que me escucha, el que escucha mi pedido, que yo necesito que me entiendan, o quizás yo algunas de las ideas que tengo las tomé, que vienen de otro país, porque eso es lo que hacen allá, y cuando yo traté de hablarlo con mis compatriotas acá, no me entendieron, o se pensaban que estaba colgado con lo que les gusta, con lo que están haciendo en otro país, y que no tiene nada que ver. Bueno, eso tiene que ver con la discusión que no tuvo fruto, digamos. Entonces yo voy a tratar con aquellos que sí me escuchan en otro país. Estamos comenzando a pensar en los principios de la patria, porque ahí es donde claramente se entiende esto. Entonces, traigo a la gente, los invito, porque acá no se echa a nadie, en ningún país jamás se echó a nadie. El comunismo y las fronteras cerradas no tienen nada que ver con el comunismo. Perdón, las fronteras cerradas asociadas al comunismo no tienen nada que ver con el comunismo. Eso ocurrió porque había una combatividad, una agresividad, un rechazo por otras exploraciones políticas, una confrontación luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando empezó con Rusia, que hizo que tomáramos posturas defensivas, pero la naturaleza del comunismo no era ir a agredir, como no, quizás lo que ejercía, las brutalidades que ejercían dentro de su propio territorio no tienen que ver con el comunismo tampoco. Tiranos, fascistas, dictadores, de todo tipo, emperadores, reyes han matado a sus pueblos, no tiene nada que ver con el comunismo. Entonces, lo natural, el estado natural, más allá de lo que creíamos que quizás tenía o no tenía que ver con una filosofía política, es el que estén abiertos los países los unos a los otros, que nos interesemos, porque más grande que la división primaria de celular, o sea, la organización estructural de países y pueblos, es la unidad del ser humano. Por eso por eso se define esto como una comprensión política del Gaia humanismo. Entonces, al venir esas personas o que están interesadas a lo que yo digo, también traen sus intereses en lo que tenemos en nuestro país. O sea, les interesa venir a colaborar no porque realmente quieren vernos crecer y no les importa que quizás crezcamos más grandes o mejor que ellos. No, no existe. Los que vienen siempre van a tirar para su lado. Entonces, ocurre que en dos países se crea una división.
se crean los que reconocen que, mejor dicho, esta condición no es siempre percibida. Nosotros lo hablamos cuando decimos cosas como cipayos, y es una temática que quizás la hablamos mucho en la Argentina en realidad, porque es muy caracterizadora, caracterizante o caracterizadora del desarrollo de la Argentina, como muchos países de Latinoamérica. Es más, Latinoamérica se caracteriza fuertemente por esta cosa de que del principio nos queríamos como la ayuda, nos dividíamos y estaban los que queríamos hacer las cosas en nuestros países y los que querían ir más rápido o que querían que un camino fácil. Entonces se juntaban con los extranjeros, con los franceses, con los ingleses, con los americanos, con los españoles, según la época de la historia que estemos hablando, y ¿no? Y que se creaban las guerras, las guerras contra los realistas, bueno, y sigue hoy en día esta situación. Lo que hoy llamamos populismo, en realidad es una agresión ciega que no se da cuenta que estamos hablando simplemente de lo que siempre ha ocurrido. Hay un sentido de amor propio que se da cuenta que nos estamos dejando llevar por una fuerza extranjera. ¿Y por qué este reconocimiento casi intuitivo? Porque no se habla en realidad directamente como se hablaba en otras épocas. Porque lo natural es esta estructura primaria de células sociales que son cada nación y cada pueblo. Hay que fijarse que los países que más rápidamente se reparan, se alzan, van adelante, arreglan sus crisis y se reconstituyen y nuevamente tienen éxito y tienen fuerza hacia adelante, son los países que no se traicionan en este sentido. O sea, nosotros no vemos que países como España, Francia, Inglaterra, Holanda, Estados Unidos, Canadá, tengan una división en la cabeza de a quién seguimos, a los extranjeros o a nosotros mismos. Que en realidad en Argentina, si se hablara por lo menos de extranjeros, y cuando se dice de lo extranjero se hablase de todo el mundo, no se habla de todo el mundo en realidad. Cuando en la Argentina decimos seguir el modelo extranjero, integrarnos al mundo, pedir las inversiones, abrirnos a las inversiones de los países ricos o del mundo, del primer mundo, como se quiera decirlo, en realidad lo que estamos diciendo es abrirnos de vuelta a Inglaterra y Estados Unidos, digámoslo, porque no es que vamos enseguida a ver cuáles son. Arabia Saudita tiene mucho dinero, la India tiene mucho dinero, tiene muchas producciones, China, Rusia, de repente por ahí un poquito, sí, parece que de vez en cuando tratan de incluir otros países que no son los tradicionalmente los de siempre, Inglaterra, Estados Unidos. Pero hay muy prolíferamente en América Latina, aún hoy, tristemente, una especie de idea subconsciente que el exterior más exitoso, más inteligente, que realmente sabe hacer las cosas, es necesariamente el inglés o Estados Unidos. Es algo subconsciente. Si vos haces distintos tipos de sondeos y hablas con la gente y haces preguntas clave, vas a descubrir que lo que piensa realmente un pueblo subconscientemente, y te vas a dar cuenta que en la Argentina esta división de la que estoy hablando tiene que ver simplemente con eso. O hay muy poco de. Nosotros enseguida, si vos le preguntás a cualquier ciudadano, ¿pensás que nos iría bien si no tuviésemos relaciones económicas ni diplomáticas con Estados Unidos, Inglaterra ni Francia y volviésemos a una situación de no alineamiento
y, y proteccionismo, todos con miedo te dirían, estás loco, sería atrasado, eh, que sos un, un populista, o sea, no hay en América Latina y en Argentina, no me puedo permitir hablar mucho de otros países, pero sí conozco la Argentina, no hay una idea de querer creer en nosotros mismos, no, eh, ni siquiera se debería decir que no sabemos querernos y creer en nosotros mismos, sino que no sabemos cómo sería eso. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería contar con nosotros mismos? De descubrir eso, de construir eso, de, de encontrarlo, de diseñarlo, y si no tenemos suficiente cantidad de ingenieros, si no tenemos suficiente cantidad de laboratorios, y si no tenemos suficiente cantidad de lo que sea, hacerlo. O sea, el proyecto para avanzar por nuestros propios medios no es producible porque no sabemos cómo creer en nosotros mismos. Y esto tristemente es algo que pasa en toda Latinoamérica. Ahora, obviamente vemos, es obvio, cuando ni bien uno... Claro, porque a los cachetazos y a las trompadas y a lo bruto aparecen eh, gobiernos proteccionistas bajo la bandera del socialismo, populistas, lo que sea, porque precisamente es como una necesidad de desgarrarse de algo, desengancharse de algo. Es como cuando un animal se da cuenta que está atrapado en el cerco y de repente se da cuenta y empieza a patear con todo. No, hay que pensarlo con calma. Hay que pensar que todos los países deben ser íntegros en sí mismos. Todos los países deben tener una idea de yo puedo y yo quiero avanzar para ese lado. Y lo vamos nosotros a hacer de esa manera. Si todos los países tuvieran un sentido propio, grande y puro y fuerte, entonces podríamos, a ver, estoy ya describiendo, me adelanté sobre mí mismo, me adelanté. La idea sería, para que el mundo no se enganche más de la manera que se enganche, como en Medio Oriente es un desastre, como están todas las compañías ahí metidas sacando óleo, los intereses creados, los intereses financieros, y esta pelea, esta división del que hagamos las cosas nosotros o seamos amigos de los que ya nos vienen ayudando hace bastante, lo que conocemos nosotros como la separación del país en federalismo y unitarismo, que aún hoy continúa a mandar para adelante en distintas formas la misma situación. Pensemos que con cada vez que nos giramos, sea para un lado, sea para el otro, que como decía, los países que no tienen este problema, que no se preguntan, aquí el próximo gobierno de turno será internacional, o sea, querrá nuevamente seguir a los extranjeros o será proteccionista, será peronista o será uno que vende todas las multinacionales, será uno que quiere pro Malvinas o uno que quiere abandonar el reclamo, será uno, o sea, no tienen este problema, pero nosotros y todos los países del mundo, en Medio Oriente, en África, donde se ha creado esta separación, con cada vuelta que da para un lado y para el otro, es como una persona que tiene que llegar allá y no camina. O sea, mete un pie de vuelta para atrás y después vuelve a poner el otro pie para adelante. Después vuelve a meter el otro pie para atrás y vuelve a meter el otro pie para adelante. Mientras que los países que se quedan íntegros y no se preguntan, ¿debemos seguir a otro país esta vez o tratamos de hacerlo nosotros? Continúan siempre para adelante. Entonces, la idea sería que el mundo sea un mundo de naciones, primero y ante todo,
íntegras, que se respetan a sí mismos y que no tienen esta división, este problema esquizofrénico. Y luego comenzasen a hablarse entre las naciones. Y vean, bueno, mira qué bien que les están saliendo las vacunas antivirales a los cubanos, dice por ahí alguien en Europa o en África. Dice, y los cubanos dicen, mira qué bien cómo producen el acero, qué increíble, con poco que compran de Estados Unidos, mirá los astilleros que tienen, qué increíble. Entonces, obtienen información, sea porque la piden, sean porque se la dan, pero no basándose sobre recibir algo, porque hay que pensar en la naturaleza humana. Y sabemos muy bien que lo más lindo es cuando damos. Cuando damos es grande, es inteligente, damos lo que sabemos a otra persona le va a servir. Cuando damos y damos algo que nos sobra, también nos pueden decir, no, ya tengo demasiado de eso. O sea, todo es abierto y verdadero, si está bien pensado, por supuesto. Pero cuando damos para que nos den, ¿qué hace el ser humano? Que busca, para el ser humano es más fácil entender que realmente lo que queremos es vivir en el campo fértil del amor, porque partimos del amor y la vida enseguida nos empieza a crear problemas y sufrimientos y enojos. Entonces lo que primero viene desafiado es mantenernos en el amor. Entonces más claro tiene que cuando te dan algo y te piden algo a cambio, perdemos un poco el interés, ¿no es cierto? Pero las naciones podrían hacer lo mismo. Las naciones podrían ponerse todas en un plano de igualdad, de respeto absoluto y total como iguales, y no aprovecharse del poder militar, de que te necesitan, bien, todas las porquerías que ahora hacen que las relaciones entre las naciones sean corruptas y perversas, porque son la situación, por ejemplo, de las Malvinas es un ejemplo bellísimo simplicidad, en su simplicidad, porque nos muestra que lo que tan fácil sería comprensible, sin embargo, tiene como un aspecto escondido, raro, y claramente evidencia como cada vez que dejamos de lado nuestro amor propio, nuestro saber que estamos en lo correcto, o sea, nos tendrían que haber respetado en 1833. Si querían discutir que esas islas no eran nuestras, no se nos echa a las patadas y se hace de cuenta que no te hicimos nada y te seguimos ofreciendo dinero y mientras tanto te echamos y no nos importa y te tratamos mal y cuando nos reclamás no te escuchamos. O sea, la manera en que Inglaterra trata a la Argentina con respecto es un insulto constante, es un insulto que no para desde 1833. Entonces, la Argentina te parece un coser, ¿no? Algo que sube abajo del agua y vuelve a subir como un delfín. Aparece uno que dice, no, sabemos que por más que sea chiquito, el tiempo que estuvimos ahí, nuestros motivos fueron buenos y reales, tenemos derecho a esas islas, nos corresponden, continuemos con el reclamo para ser respetados, porque ellos se equivocaron en no tratarnos con el respeto que se merecen las naciones que se ven como iguales. Entonces, si yo tengo una deuda, o si una persona me dice algo, yo, hey, no me gustó eso, o me debes dinero, o me hablaste mal, o lo que sea, ¿qué hace la persona? Se para porque supuestamente te respeta como ser humano igual, o le importa tu amistad, o le importa a su vecino, o llevarse, o quien sea. O sea, la persona se para, se detiene, te escucha, vos le decís lo que te molestó y te dice. Si te dice, te dice lo que vale para él. Si no quiere perder tu amistad,
de alguna manera te hace entender que lo lamenta, que no fue su intención. Cuán sincero sea no es importante. Ahora, lo que sí es importante es que te demuestra que sí importás, que te considera de alguna manera como un igual y enmienda la situación. Si de repente te dice, ¿qué carajo me importa que vos te hayas ofendido? La tenés clara, este no es mi amigo y se acabó ahí. Bueno, con Inglaterra y la Argentina no ocurre esto. Y bueno, es un ejemplo para decenas de otras situaciones en el mundo. Pero no sé sobre decenas de situaciones en el mundo. Sé lo que pasa entre la Argentina y Inglaterra y las Malvinas. El presidente que decide, hagamos de cuenta, Ilías, Arturo creo que se llama, soy más bestia yo, pero bueno, eh, hace el primer paso noble, dice esto, ¿no? Lo registramos en las Naciones Unidas, un reclamo oficial. Creo que en aquel momento Inglaterra tuvo una intención media decente y luego se echó para atrás y decidió que no lo quería reconocer. Creo que algo interesante debe haber pasado ahí, porque en algún momento se dio cuenta, yo creo que en Inglaterra en algún momento se dio cuenta que si reconocía el reclamo iba a llevar a algo que prefería, o sea, que se daba cuenta que iba a quedar mal, no iba a poder armar un caso. Entonces dijo lo que tenemos que hacer es simplemente ignorarlo. Entonces, en un rapporto, en una relación entre personas, si el vecino que vos le decís no me gustó lo que hiciste, o me debes dinero, o lo que sea, se da vuelta, te ignora, sigue caminando, es lo mismo que te diga qué carajo me importa. Vos decís, bueno, ya entendí perfectamente cuán amigo me considerás y se acaba la amistad. Cuando Inglaterra niega el reclamo, nos niega como si no fuese importante, como si fuese algo que estamos mintiendo, que no ocurrió de verdad, la Argentina continúa por otros motivos que sabemos, existían intereses creados, ya estábamos enganchados, ¿no? Que de haber partido en un mundo humanista Gaia, de política humanista Gaia, no hubiésemos estado enganchados. Eh, bueno, la Argentina, ¿qué hace? Continúa a tener relaciones con Inglaterra. Después llega un... Lo interesante es que los gobiernos populistas, peronistas, los que han defendido que no han sido siempre populistas y peronistas, creo que han sido también gobiernos radicales. No, eso es algo reciente, es un fenómeno reciente que está como infectando la comprensión de la situación. Populismo malo, peronismo malo, globalización buena, no sé, eso es, qué sé yo, es un fenómeno reciente que está arruinando la comprensión más articulada y más inteligente sobre la política del país y cuáles son los reales principios políticos de cada partido político. Nos está haciendo tontos con respecto a los distintos principios de valor que tiene cada partido político y qué es lo que quería lograr, en particular cada partido político. Al aceptar esta división, uno es que empiezo a hablar tangentes. La división nunca tendría que haberse permitido, nunca se tendría que haber permitido que el país se divida en dos, porque no hay nada más fácil de controlar que algo que solo tiene dos pasitos. Agarrás, le metes el piecito cada vez que quiere mover el derecho y el izquierdo se piensa que es el único que se puede mover y ya lo taraste, ¿viste? Pero y él está pasando a Estados Unidos también, está como bloqueado por esta ¿qué hicieron? Se dieron como, no sé quién controla en ese caso la situación, pero Estados Unidos también necesita tener tres partidos políticos para
salir de ese bloque, de esa monopolización de la Casa Blanca por dos partidos políticos y empezar a tener al menos algo que gira, algo que aparece algo nuevo, que se desarma la competencia rival, que es todo un frente que no existe tampoco, y se arma algo que tiene de vuelta. Bueno, yo hice, por esta cuestión que ahora estoy muy metido en ver las cosas de esta manera humanista, Gaia humanismo, porque lo relaciono a lo verde, a lo orgánico, a lo biológico, al diseño natural de la creación de la humanidad y el diseño natural del ser humano como especie animal humano, digamos. Eh, que lo comparé, y esto va a ser un poco raro para algunos, pero bueno, no sé, es que a veces yo encuentro las cosas que más sencillas, casi simpáticamente fáciles para explicar la sencilla realidad de las cosas. Cuando dos hombres, o sea, tienen un encuentro, un deseo, un secreto gay, un secreto homosexual, o sea, digamos que la naturaleza real de la homosexualidad, no estamos hablando de la homosexual, me quiere interrumpir por todos lados seguro. Quizás sonar todas las alarmitas. Eh, no estamos hablando de esta creación civil social de la homosexualidad, que es un invento, que no tiene nada que ver con lo fisiológico, lo natural, que siempre ha sido el, la humanidad, de la sexualidad de la humanidad, digamos. La sexualidad humana del ser humano, donde existía la homosexualidad y que siempre ocurría con aspectos de secreto, de algo y eso tiene que ver con comprender realmente lo que es la homosexualidad y por qué tiene como dos lados, dos aspectos, y siempre ha sido ha llevado con sí algo que no se le puede separar, que es algo como que medio que no tiene orgullo, que lo quiere esconder, que es un poco extraño, que es mejor que no sepa nadie, como quieras llamarlo, siempre eso va a estar pegado a la homosexualidad y han precisamente han tratado de crear artificialmente un ser homosexual, como si la naturaleza hubiese sido la intención de la naturaleza separar, vamos a hacer mujeres heterosexuales y mujeres gay, hombres heterosexuales y hombres gay también. Eso fue un invento de esta sociedad reciente para tratar de resolver el problema y no vivir en la ambigüedad, que en realidad era una ambigüedad que nos estaba pidiendo de ser más inteligentes con respecto a nuestra homosexualidad y no simplemente tratar de encontrarle un lugar fijo, sino que darnos cuenta quizás realmente por qué le ocurre a la humanidad, por qué le ocurre a la humanidad moderna la homosexualidad, y tiene todo que ver con cómo nos criamos, las fuerzas sociales a las cuales nos sometemos, a las cuales que dan forma a cómo nos tratamos como familias, cómo criamos nuestros hijos, y va directamente al desarrollo sexual. Como no, si en la naturaleza vemos eso, todo afecta la sexualidad y el huevo de los animales, todo repercute o sea, si queremos encontrar un problema en el ambiente de contaminación, vemos enseguida que los animales reaccionan o con huevos que salen con cáscara livianita o porque tienen una población homosexual elevadamente, extrañamente alta o andrógena. En la naturaleza no tenemos problemas en ver que resulta en la homosexualidad y en la sexualidad, en esa zona, distintos desbalances. Un poco nosotros no, ¿viste? Nosotros no quisimos pensarla más. Estados Unidos nos llevó por el caminito de entenderlo de cierta manera y lo hicimos todo sin pensar, porque la verdad que es un tema bastante pesado y difícil, precisamente por este aspecto del ejemplo, que me sirve para el ejemplo que quería hacer. Y es que cuando dos hombres lo hacen, ¿no? Pasa algo muy raro por ahí. Bueno,
¿viste? Se desenfrenan, dejan que las fuerzas biológicas se encarguen de todo, la pasan bomba, qué sé yo, y al día siguiente lo sobrepasa los otros aspectos que vienen también inseparables con la fisiología, en este caso el comportamiento homosexual natural, que de repente duda, miedo, que quizás no, que bueno, y hay explicaciones, pero en realidad hay explicaciones que dicen, no, porque la religión te enseñó a tenerle miedo y que estás condicionado y todas las cosas que quieren sostener bien armada la cosa que han creado recientemente, pero en realidad no, es muy natural. La homosexualidad es un bicho, es un monstruo, es un aparato, lo que quieras llamarlo, pero es algo, es un comportamiento que tiene con sí un aspecto único que es como una dualidad, es como dos energías, dos corrientes opuestas. De todos los aspectos de la psicología, de la fisiología humana, es quizás la única que yo pueda pensar en este momento, y creo que no he visto que haya ninguna otra parte natural de la mente sexual o de la fisiología del ser humano que tenga estas dos corrientes simultáneas como parte íntegra de la misma actividad. Porque la sexualidad en sí no, la sexualidad en sí tiene una sola corriente. O sea, la complementación de masculina femenina para la creación del niño, la complementación de los dos seres, el hombre y la mujer, que se complementa todo para adelante, va todo para adelante, lleva al niño, se hacen viejos juntitos y va todo para adelante. Pero la homosexualidad que se encuentra dentro de la sexualidad humana, precisamente porque es algo que se hace con el mismo género, genera dos campos, dos corrientes. Bueno, esta es la naturaleza del bicho, de la homosexualidad. Entonces, por eso, cuando dos hombres o dos mujeres después vienen sobrepasados por la otra ola que viene con el paquete, digamos, entonces, ¿qué hacen? O lo esconden, o bueno, todo lo que ya hemos visto que ha demostrado la historia, la historia social en este caso. Eh, o lo justificamos, bueno, no lo podemos esconder, entonces vamos a crear una especie de gente que la llamamos o putos y los hacemos las locas o los curanderos del pueblo o los que cuidan los bebés o los que hacen de abuela o los que ¿viste? En tiempos modernos se tienen que hacer la operación. Un desastre, simplemente por no comprender la homosexualidad, por no comprenderla sencillamente por lo que es. Entonces, una vez yo puse una publicación en uno de los grupos Facebook que los dejó a todos sin entender nada, que era la relación, la guerra de las Malvinas. Ahí puse una foto de Thatcher y de Galtieri, qué sé yo, y no sé si me refería a la relación de Gran Bretaña con la Argentina. Es un poco como eh, una relación homosexual de hombres, o sea, de hombres heterosexuales. Hay que usar estas palabras hoy para que se entienda un poquito mejor. Eh, Porque lo hacen de escondido, o sea, lo hacen interés, gente que, bueno, nos conviene que no nos peleemos con los ingleses porque entonces así, viste, de repente recibimos dinero, no hay que hablar mucho, no hay que decir quiénes son los que se enriquecen enseguida con buenas relaciones con Inglaterra, toda esa parte no se escucha hablar nunca. Eh, sí, pero todos saben que estamos juntos de vuelta, como que estamos, siempre nos ven juntos, vamos a salvarnos, hacemos de cuenta que tenemos nuestras minitas, qué sé yo, pero bueno, y después, y después, y este, pero después, viste, hay una guerra y hacemos de cuenta que no pasó, o sea, no, eso quizás no va tan bien, pero hay humillación, hay no querer reconocer, por ejemplo, está el juego del activo y el pasivo, ¿no? Que en este caso parece que se intercambian, pero este, el que, el que gana la guerra, o sea,
voy a dejarlo ahí esto, porque creo que la imaginación quizás de otra gente podrá aportar algo mucho más elocuente de lo que yo estoy lográndolo en este momento. Pero voy a hablar de la guerra, de, del aspecto más pesado, más fuerte, más triste, más devastador, más difícil, realmente más profundamente difícil de hablar para los dos países, por distintos motivos, como es la naturaleza del conflicto. Dos motivos distintos. Yo me peleo por este motivo y el otro se pelea por otro motivo. Yo me peleo porque quiero crear mi nación, consolidar la patria, queremos que esto sea una parte íntegra de la nación, no nos interesa el colonialismo, no sé de qué están hablando ustedes, están locos, nosotros queríamos que esto fuera parte de la nación. El otro se pelea diciendo, porque no, que la gente, que los isleños están ahí, que no existió nunca el imperialismo nuestro y que nunca fue una colonia, pero usted no les pertenece, está como enloqueciendo, dice todas las versiones posibles. No les pertenece a ustedes. O sea, bueno, ¿y por qué pasa esta situación? Porque también la guerra ocurre y revela, o sea, esconde, la guerra esconde dos verdades que no queremos hablar. Y al igual que el conflicto, por nuestros respectivos motivos distintos. La Argentina era un país, y digo era porque es lo que yo me acuerdo de aquel entonces, hace mucho que no vivo constante, bien integrado en el país como cuando era niño. Era un país que no tenía ninguna animosidad, ningún desprecio, ninguna idea fea, negativa, agresiva contra los isleños, ni con respecto al reclamo de las Malvinas, ni contra Inglaterra, mucho menos, que los veíamos como que son divinos, todo lo hacen bien, todo divino, todo limpio, todo ordenado, ojalá fuésemos. O sea, los amábamos, los queríamos, los admirábamos y aspirábamos a que el país sea más como ellos. Inglaterra, bueno, Inglaterra era como uno de los decenas de países que la miran. Cuando la Junta decide tomar las islas por la fuerza, pensando algo, porque el único criterio que más o menos yo puedo armar basado en lo que uno sabe, porque se han hipotizado algunas cosas, que los americanos de cierta manera nos incentivaron, se repite 1831, 1833, de alguna manera otra vez. Y quién sabe, hablaron cosas que después nunca se pudieron decir. Bueno, pero vayamos con lo que sabemos, lo mejor que podamos. Con lo que sabemos, yo por lo menos no puedo aceptar, no puedo creer que realmente, solamente y exclusivamente este hombre estaba dispuesto a mandar a la muerte a un montón de soldados argentinos para tapar sus masacres contra la juventud argentina. Creo que, las masacres de la dictadura, creo que en algún lugar, por algún motivo, es cierto que debería también considerar, o sea, yo creo que eso lo veía como la más improbable de las cosas, como que se jugó. Hay una pequeña chance que Inglaterra reaccione, pero contamos con que no, porque este y el otro motivo. Que vamos a pegar la vuelta, vamos a revolcarnos y vamos a lograr no tener que abandonar las islas, quizás mandemos soldados para atrás y qué sé yo, pero una vez que pongamos la bandera, de cierta manera esto va a resultar. Yo creo que algo así es, no creo que enteramente, porque si la pensamos con impulsiva
con impulsivo realismo, ninguna persona coherente en su vida sana, de mente, podría haberse imaginado que iba a ganar contra un país como Inglaterra, aliada a todos estos países. Francia nunca le hubiera dado la vuelta. La espalda, quién sabe, Italia, España se hubieran abstenido de pelear, pero Estados Unidos ciertamente le hubieran encontrado, no, que por este motivo o el otro, cuando menos nos dábamos cuenta, ahí estaba el portaaviones americano. No había manera. Eh, o sea que lo único que me cabe a mí pensar es que de alguna manera sí existía un motivo. Ahora, ¿cuál es ese motivo? Yo no lo sé, yo no sé suficiente como para tener una dirección pasional hacia una dirección o la otra. Sí teorizo algunas cosas, teorizo que probablemente, porque o sea, las cosas también se van, la realidad o la verdad de por qué ocurrieron las cosas, también en la historia se van como reduciendo en cantidad de gente que sabía lo que estaba haciendo y lo que quería efectuar y logró efectuando lo que ocurrió. O sea, no se puede hablar siempre de el gobierno de Estados Unidos, el gobierno entero de Inglaterra. No, gente habla, gente negocia, este se encuentra con el otro, pasa a este sector, pasa al otro sector, la bolilla, o sea, es como algo caliente que es el gatillo, como que el gatillo viajase a través de distintas situaciones y distinta gente. Y cuanto más intenso es el momento de gatillar lo que desata la historia, se mueve entre gente que nunca llegan a los libros de historia, en realidad. Fue la intención inclusive de alguien que estaba en el ministerio, quiero decir, en la institución militar de Estados Unidos, que era su intención, veía todo venir y cuando el gatillo pasó cerca de él, agarró, le dijo esto al otro y eso resultó en una conversación no a Thatcher, sino a otro hombre que estaba en Parlamento y que era el que le estaba hablando a la persona con que ella más se aconsejaba y bueno, y así, viste, fue como en realidad una cosa hizo que se hiciera otra, hizo que se hiciera otra. Eso describe más realísticamente cómo suceden las cosas. Entonces, por lo que es muy difícil realmente saber, a no ser que por fin quizás tengan la valentía, donde sea, en todos lados, esperemos de realmente ir a investigar esta guerra y cómo se dio en realidad. Pero bueno, esa era la realidad de Argentina. Éramos un país totalmente sin ideas de conquistas, todo lo que era violencia, guerras, películas de horror, invasión de Vietnam, todo eso pasaba en el hemisferio norte. Nuestro pueblo, el pueblo de la Argentina, era un pueblo que estaba ahí viendo así, se ponía el jeansito y que la música nacional y que la corrupción de estos, o sea, cuando nos pegó inclusive el genocidio de los militares, nos dejó como apabullados, porque éramos un pueblo realmente cómodo, acostumbrado al bienestar, y que nuestros lamentos de aquel entonces parecen casi gemidos de placer, a comparación del cinismo al cual nos convertimos más adelante. En ese momento era un país, en los 70 había todo movimiento mundial, en los años 60 todavía se sentía en el aire. Esa era nuestra realidad y tan distante era esa realidad argentina con la acción de una invasión, una toma de las islas. Otra cosa que nunca entienden los ingleses es que lo querido de la Plaza de Mayo fue porque es como que nos sacaron la tapa de encima.
y finalmente estas islas, que siempre las hablamos, que nunca sabíamos qué decir, o que algunos no se concluía la explicación, digamos, habían sido nuevamente reincorporadas a lo argentino, eran nuestras otra vez. Eso era lo que tenía la gente encendida y aclamando en Plaza de Mayo. Los ingleses ahora quieren usar eso como diciendo, bueno, no quiero empezar por el final, voy a seguir en orden. Los ingleses, por el otro lado, un país con armas nucleares, entrenados, una cultura que ve guerras, que habla de sus victorias todos los días, van a un pub, sí, porque esto me hace acordar al general no sé qué de Waterloo, y esa es la discusión del pub. O sea, es un pueblo guerrero, es una nación que habla todos los días de la guerra y se ilustra los cohetes y se ilustra los portaaviones. Todo lo que escuchamos mediáticamente, se van a dar cuenta a medida que continúe a hablar, es una manera de contrarrestar o tapar esta realidad. No, que casi perdemos, que no teníamos dinero, como que los países que dicen estamos en bancarrota. Hágame reír. ¿Bancarrota de qué? Pero si Estados Unidos si quiere agarra y mete así la mano en Alaska y bueno, acá estamos bien por otros 100 años, no se preocupen. Si queremos hablar de ser ricos o pobres, toda esta, bueno, porque estarán enganchados con el funcionamiento de los aparatos económicos y que esta definición, lo que define una deuda o estar endeudado, fácilmente se puede hablar como que el país está endeudado, el gobierno está en bancarrota, cosas que ahora antes no se escuchaban decir, pero bien que en el momento humano en que tienen que decir esa definición y decir estamos quebrados, la piensan y saben que seguimos siendo el país más rico del mundo, dirá Inglaterra, dirá Estados Unidos. Noruega, países como Noruega tienen un poquito más de... Yo imagino que todos se quejan de alguna manera a sus propios pueblos, porque la gente rica le cuesta admitir que tiene dinero para tirar para arriba cuando otros están sufriendo al lado de ellos. Entonces, enseguida, como cuando en Argentina conocemos muy bien eso de no tener plata y le vas a pedir, no, que no tengo un peso partido al medio, no, me está jodiendo, no hay plata, y vos lo ves que se va, carga el auto, llena el auto de gasolina, le pasa un billete a la novia, ¿viste? Y recién habían salido de un restaurante y te acaba de decir a vos que no te... Bueno. Y entonces es totalmente humano no poder reconocer que en realidad no estás tan pobre. Entonces, el mundo es, de muchas maneras es como la relación entre la gente y es muy divertido comprenderlo de esa manera y entendés mucho mejor y perdonás también mucho más las mentiras de los políticos. Entonces, ocurre la guerra que básicamente, dada esta explicación, es un patovica que se está entre el cinturón negro, agarra uno que agarró y dijo, no, esta yo te la presté el otro día, ¿no te acordás? Devolvémela. Un flaquito así que se agarra lo que le prestó el patovica y que no está seguro si porque medio que lo habían así, lo estaban hablando, lo estaban discutiendo, me vas a pagar con esta cosa, ¿verdad? Habían discutido el día anterior, ¿no? Y el otro dijo, nunca le dijo que sí, y ahora este se atrevió a agarrarlo, porque si no así. Entonces el patovica, campeón de karate, en vez de agarrarle y decir, devuélveme eso ya mismo porque te reviento un tortazo si no me lo das ya mismo, lo agarra, lo tira por el piso, dame esto, y ya que te tengo abajo, voy a hacer que nunca más te puedas volver a poner un pantalón de gimnasia para que no te hagas de vuelta al vivo y trates de creerte, no sé, o sea, lo abusa, lo revienta en la guerra, lo humilla, y no solamente eso, pero bueno, la realidad de la guerra es una violación tal, es un abuso, un país
que no podría haber ganado nunca una guerra a no ser que fuese con Chile, Uruguay o Brasil o algún país de África que no tomase eh, que no tuviese la mentalidad de desgollar a sus pueblos, a los pueblitos de gente inocente o sea, nos, porque eso nos hubiera asustado seguramente y no, como Vietnam más o menos nos hubiéramos, por más que éramos más fuertes militarmente, seguramente hubiera sido un desastre, hubiese sido un desastre, o sea que no, era como mezclar un cinturón blanco, un cinturón amarillo con un cinturón negro en una competencia por la copa, o sea que había muchas presiones y entonces la realidad que siguió a la guerra es lo que repercutiría de tal espantosa traición a la amistad, a un pueblo que nunca te hubiera hecho esto, nunca hubiésemos peleado contra Inglaterra. Eso no existía en la imaginación argentina. Y sin embargo, Inglaterra procedió como una guerra. Hundió el barco, mató todos los marineros en el barco, tenía bombas preparadas para bombardear Córdoba si era necesario, tenía los chilenos listos para invadirnos, ya tenía todo calculado cómo nos iban a hacer pelotas y por cualquier motivo nunca nos consideró como lo que nosotros pensábamos éramos de ellos, amigos, amigos de Inglaterra, país hermano, ahí en el grupito con todos los europeos, hijos, nietos de europeos, eh, Sudamérica, Europa, Estados Unidos, ¿no es cierto? Somos todos una familia de amigos. O sea, nosotros no. Ellos, de repente ahí vemos que tan fácilmente nos convertimos de un día para el otro, o sea, Afganistán, Siria, Irak, lo que fuese, era un país para hacer mierda, para bombardear, para matar a los soldados y una insensibilidad brutal a lo que recién habíamos pasado. Nuestros jóvenes, eh, una masacre genocida de las mentes más puras, más idealistas, mejor educadas, una cosa espantosa. O sea, es como que eh, estábamos pasando una de las tragedias más grandes en lo que es la inteligencia cultural del país, la inteligencia social del país, un país articulado que sabe lo que pasa en el mundo y tiene sus ideas propias y está propuso hasta que dijeron A y dijeron que qué, bueno, nosotros no vamos a permitir que seamos los comunistas que los Estados Unidos odian. Y ahí enseguida surgió, como le ha pasado al comunismo en China contra Estados Unidos, Rusia, mejor dicho, Rusia contra Estados Unidos, los que, eh, lo combatían. Se convirtió en un combate, en una guerrilla de infiltración, de subversivos, y que fue donde se equivocaron. Porque si lo hubiesen hecho un discurso intelectual, político del país, que siempre que hablaba de la desigualdad social, entonces cuando estos chicos empezaron a hablar de la desigualdad social, los querían callar y los padres le hacían cortar el pelo y o sea, los llamaban hippies y qué sé yo, entonces eh, se empezaron también a acercar un poco a los que querían armar revolución y bueno, es lamentable, pero cuando la inteligencia carga la noble vanguardia de la visión, o sea, cuando la inteligencia por una visión social es realmente inteligente y ve algo que puede radicalmente mejorar la condición que ha siempre existido, eh, se encuentra normalmente con desconocimiento, desacuerdo, oposición, ignorancia, se encuentra con el mundo presente, entonces que no tiene dónde aterrizar eso, no tiene quien lo reciba. Entonces, ningún movimiento intelectual visionario ha sabido tener la paciencia de decir, bueno, y el realismo,
de decir, no hay manera de que esto pueda florecer, hay que construir cada cosita, hay que demostrar que esto es mejor que aquello, y al año siguiente demostrar que esto es mejor que aquello, y ven que en realidad en efecto sí, esto está resultando mejor de como lo hacíamos antes, y bueno, y así ir armando hasta que se crea un partido político, y ir entrando, acercándose al gobierno. Bueno, eso no se dio en la Argentina, tristemente. Sería lindo sería muy hermoso que de alguna manera lo que hablaban estos chicos en las universidades, en los centros comunitarios, las ideas que ellos tenían, las visiones que ellos tenían para la Argentina, de alguna manera se resuciten, pero no combativamente, no adueñadas por, eh, por gente que no tiene nada que ver con la real naturaleza de estos discursos y bueno, y obligado siempre, ¿no? Porque viene opuesto, entonces como viene obligado y suprimido, entonces de repente estas ideas vienen adoptadas por la gente que es más agresiva y más fuerte en hacerlas resistir y un poco que se autodestruye al ser de esa manera. Pero me fui al recarajo. Este, entonces la realidad de la guerra es que en realidad Inglaterra, Margaret Thatcher, completamente eh, le pega una cachetada a un pueblo que no tenía nada contra Inglaterra. No fue nuestro amigo, como si nunca hubiésemos sido amigos. En ese momento le importó un carajo el genocidio de la gente joven, que es un país que siempre ha tenido relación con Inglaterra, que no, es como que bastó, porque una vez nos trataron mal, porque uno de vuestros partidos políticos nos trató de aristócratas snobs, que nos queremos quedar con todo lo de ustedes, entonces ya no los queremos más. Ahora eso no nos sirven más. No tenemos por qué, no le demos nada a ustedes. O sea, de repente nos traicionaron completamente en la manera menos dignitosa, más humillante para ellos. Porque atacar a una persona que es tu amiga, aprovecharte de una persona que no se puede defender, ganar una discusión porque podés hablar más fuerte y la podés empujar de lado. No hay nada que tenga dignidad ni honor en la guerra, que al fin y al cabo crearon los ingleses. Porque si bien Argentina volvió a tomar, la Junta volvió a tomar estas islas, como toda otra situación bélica o crítica en la historia de la humanidad, siempre hay un mundo de posibilidades. ¿Para cuántos dictadores han esperado años en tomar una medida? Pero bueno, ahora lo justifican porque era territorio. O sea, que ellos crean enseguida la historia que justifica perfectamente el por qué hicieron todo. Pero en realidad la guerra la crea Inglaterra. Inglaterra crea la guerra, lo que conocemos por guerra, que es ir a matar soldados despiadadamente, sin restricción, simplemente ganar una batalla sangrienta de soldados contra soldados. Esa guerra, esa definición, única definición de guerra, la crea Inglaterra en realidad, no la Argentina. La Argentina toma posesión y ni siquiera lo hace la Argentina, porque no lo hace la Argentina constitucional, no lo hace el Congreso, no lo hace el Senado, y la gente es sorprendida del día para la noche con algo que nunca en 1000 años se hubiese soñado de hacer. No es la Argentina, es esta junta, bueno, por no ponerme a insultarlos, que en realidad, o sea, yo no entiendo, pusieron al país en peligro de ser conquistado. Habría en otros países, mira, lo dejo acá, en algunos países árabes los hubieran colgado a todos en la plaza para que el pueblo
o en Italia inclusive, le hubieran cortado todo y lo hubieran dejado ahí para que lo escupiera todo el pueblo, por poner al país en riesgo de ser conquistado por una potencia extranjera. Y chau, chau Argentina, nunca más. Esto arriesgó, y sin embargo los tratamos porque siempre queremos hacernos los civiles y queremos complacer, que no es un lugar, nosotros también tenemos un juicio, o sea, ¿cuándo vamos a ser nosotros mismos? Es lo que quiero saber. ¿Cuándo vamos a dejar de ser, o vamos para este lado que donde había una idea de nación en 1810, o seguimos tratando de ver cómo complacemos o reaccionamos o qué le decimos a ellos, a los ingleses, a los americanos, a los que están en Europa, o volvemos de vuelta para ver qué era lo que estábamos haciendo, estamos tratando de crear una nación, ¿verdad? O sea, puede ser que me esté comportando, que esté hablando un poco pelotudo en este momento, pero quiero ir al grano de una cosa. La guerra no es la que describen los medios. La guerra del 82 no es. Lo único que se acerca en cuanto a lo que describen, porque lo que nunca se habla es la gran valentía de estos muchachos que, por más que eran de Corrientes, se daban cuenta en el barco que iban a perder a una guerra que se perdía, o que eran tontos. No lo podían decir. Claro que no se puede decir eso de esos soldados. La valentía que habían estos chicos es algo que no se habla. ¿Por qué no se habla? Precisamente porque si se empieza a hablar de la verdad, entonces también se tiene que hablar de que Inglaterra se aprovechó de una situación que sabía que ganaba y planeaba acorde a eso. ¿Y qué planeó? Planeó que al ganar los isleños iban a desarrollar resentimiento contra Argentina, iban a aceptar, iban a querer ser más ingleses, que los ingleses se acercaran más. O sea que Inglaterra utilizó la guerra estaba por decir lo que más se acerca a la realidad, lo que más se conecta en lo que han dicho los diarios y las prensas a la realidad fue la valentía de los pilotos de la Fuerza Aérea, sin duda. Eso fue, ahí es donde más la realidad asemeja lo que se dijo. Pero lo demás hay toda una guerra que no ha sido describida. Me da risa porque estoy acordando de un tarado que hizo un libro recién. Mirá lo que logra escribir este hombre, y nosotros, nadie habla de lo que fue la guerra en realidad en los medios que cuentan. Quizás nosotros sí tenemos libros que hablan de esta realidad, del abuso de la Argentina inocente, que fue arrastrada a una guerra en que sabían que perdían, los ingleses contaban con saber que perdíamos para extenderse geopolíticamente e influenciar a la Argentina después de la victoria. O sea, ¿o qué se creen, que todo es consecuencia, así que bueno, vamos a ver que tiremos los dados? No, nadie tira los dados cuando estamos hablando de Inglaterra, Estados Unidos, las potencias del mundo, China, Rusia, no tiran los dados. Son nosotros que pensamos que hay un azar en la existencia. Y eso es precisamente porque no somos un país que no tiene esquizofrenia, que no tiene este problema de o populismo o internacionalismo, globalización o peronismo, o unitaristas, o dejamos que los ingleses vengan al Paraná, o los peleamos que no entren para Paraguay. O sea, siempre así, siempre fue así. Y yo creo, en mi ignorancia audaz, voy a decir que esto debe ocurrir en la mayoría de los países latinoamericanos, hispanoamericanos, incluyendo Brasil, que están los que o quieren. Ahora, y esto toma sus raíces a que Estados Unidos es el primer país que dice, bueno, sus intelectuales, su grupo de gente que quería formar la nación, toma ideas de la Revolución Francesa, de libertad y igualdad, etcétera, y crea una constitución con palabras que vienen de movimientos mucho más modernos
y visionarios contrastantes de la proveniencia colonialista de los ingleses. Nosotros básicamente dijimos, bueno, ese es el camino a seguir. Nosotros también vamos a exponer el colonialismo a través de la misma intelectualidad. Y ahí nace la corriente, digamos, que viene de lo que es el pensamiento europeo, lo que están haciendo los americanos. Claro que para Estados Unidos no es esto, porque ellos, esa comprensión de algo contrastante está incluida dentro de ellos, dentro de la creación de su realidad y de su país. Pero para los países de Latinoamérica, para los países hispanos del continente, esa separación quiere decir o algo que queremos nosotros, que sí está incluido íntegramente en la célula del pueblo, de la nación, o lo que proviene de afuera. ¿Pero por qué? Porque ellos lo hicieron primero, no porque es lo que queremos nosotros. En algunos, en alguna dimensión sí se encuentra contenida, pero siempre parte de algo que no podemos no estar conscientes, no ser conscientes de que los americanos hicieron este experimento primero. Entonces, nunca en realidad nos liberamos a decir nuestro experimento, porque nuestro experimento es un recalque de lo que hace la Constitución. Vos mirás la Constitución, la manera que se organiza el Senado, el Congreso, todo es como que tarde, por ahí hacemos algo y enseguida, bueno, pero hagámoslo como lo hicieron los americanos. Bueno, pero hagámoslo como hicieron los americanos. Termina siendo seguir en los pasos de Estados Unidos. Y este arranque, este origen, da este ritmo que no hemos sido capaces de frenar. Es decir, basta, si seguimos así, nunca vamos a tener un caminar nuestro. Siempre nuestro caminar va a ser un paso nuestro y un paso que es medio que hicimos lo mismo que hicieron los americanos y no, pero nosotros más a los ingleses, o sea, nos alineamos más con los americanos o nos alineamos más con los ingleses, pero siempre está un poco mirando para allá esa pata. No es una creación, digamos, que nació de romper del colonialismo español gracias a ideas que venían, bueno, la creación de un país nuevo viene con ideas visionarias nuevas, naturalmente no que provenían del imperio inca, pero de naciones más avanzadas de Europa. Podríamos haber tenido una separación de España con ideales, qué sé yo, de alguna otra tendencia intelectual, quién sabe, alemana, rusa, checa, no sé, había otras escuelas de Prusia, ¿no? ¿Cómo se dice en español? La Prusia, no sé si se dice Prusia en castellano, pero sé que era también, había civilizaciones o directamente del origen de donde vinieron las ideas políticas francesas, que a su vez originaron de otro lado. Podríamos haber tomado directamente de ahí nosotros, que en cierta manera luego lo explicamos. Lo que pasa es que como que provenientes de Grecia, de la democracia, como si los griegos hubiesen inventado la democracia como representación, la representación del pueblo siempre ha existido. Lo que pasa es que los griegos le dieron una forma, creo, ¿no? Le dieron una forma diseñada política, pero la representación del pueblo siempre ha existido. O sea, que no hay una mejor o peor democracia. Mejor dicho, habría una mejor o peor democracia, porque si vemos la representación del pueblo de muchas otras situaciones de la historia, son representaciones políticas, democráticas, quizás mejores que las griegas, pero nosotros nos decimos que esta es la historia, este es el cuento que todos adoptamos y todos seguimos ese cuento. Y realmente lo que tendríamos que hacer como país y como mundo es romper esta manera de seguir el cuento de otro que hace que
no podamos tomar fuerza íntegra, o sea, en crear nuestros propios caminos para que no se conviertan estas traiciones internas de visto que nadie me escucha en mi país o nadie entiende esto, voy a tomar ideas porque de cierta manera los monteneros siempre lo mismo, lo que viene de afuera, como dijo Martín Fierro, ¿no? Diego José Hernández, es lo mismo. ¿Por qué dijo eso? Porque es lo más importante es que nos mantengamos unidos como familia. Todos los países tienen que hacer eso. Pero esto, y no solamente, todos los países deberíamos respetar que los demás países hagan esto, porque ahí es donde está el asunto. Nos debería, y acá es donde volvemos a lo que definiría la filosofía política del humanismo Gaia, que además debemos querer esto para los demás países. No debemos tratar de ser oportunistas y esperar a ver quién nos pide algo para que nosotros podamos obtener algo de ellos, sino que deberíamos todos querer también que los demás países se armen solos. Y quizás yo siempre he sido un poco, ¿cómo se dice? Pero nunca tomé una postura que aparece en Latinoamérica y en el mundo árabe y en todos lados contra Estados Unidos, porque también creciendo en la cultura americana, muchos más años de lo que crecí en la cultura argentina, he visto cómo existen también intenciones de, bueno, nosotros ayudamos, pero para que ustedes se hagan solos. Pero duró poco y no tuvo una continuidad, una transigencia, o sea, una sí, en Estados Unidos han habido siempre muy buenas ideas e intenciones, muy buenas intenciones que duraban poco y eran aplastadas por las fuerzas más grandes que terminan aplastando las mejores ideas y las mejores iniciativas de todos los países y todos los pueblos en el mundo. Por eso es importante que no solamente nosotros nos concentremos en ya no separarnos más y que nos importe lo que todo según viene generado de nuestro propio centro, no nos olvidemos por qué surgió, cuáles son las cosas bellas del justicialismo y recordarnos las cosas bellas del radicalismo y poner a todos los partidos políticos en el mismo plano y tener gobiernos que hacen realmente un círculo de todos sus partidos políticos y no esta competencia del malo y del bueno que tiene al mundo el mundo enganchado de una pata, porque si al ponerse bueno contra malo se crea una situación, pero no tiene nada que ver con el motivo de este video. El motivo de este video es la realidad de la guerra de las Malvinas, o sea, lo que dije la primera mitad, lo que expliqué al principio sobre Gaia Humanismo y sobre la dificultosa condición que empezó haciendo una analogía de un encuentro homosexual entre dos hombres, la dificultosa situación de hablar de la guerra como realmente lo fue, porque entonces realmente no hay mucho de orgullo orgullo bélico, glorificante de lo que fue o sea, nosotros ahora estamos como queriendo ser Estados Unidos, que queremos mostrar nuestros aviones, que ya conocemos lo que es tener una guerra. ¿Por qué? Si ya era hermoso, que era un logro que tenía la Argentina. La Argentina estaba logrando ser un país que no tenía guerras. Sudamérica no se peleaba con otros países del mundo. ¿Por qué no queremos ver? ¿Por qué no hemos querido ver eso como algo que deberían envidiar países que no se podían desenredar de las guerras en el mundo? Y nosotros ahora que eso no nos parece de gran valor. Queremos tomar orgullo. Entonces este orgullo no deja ver la realidad del abuso,
discrepancia de escala eh, monstruosa entre la capacidad de la Fuerza Armada de Inglaterra contra lo que nosotros íbamos a poder militarmente lograr. Y el hecho de que Inglaterra, como si nunca hubiésemos sido amigos, nos humilla, nos gana en una guerra. Ganar en una guerra no es un juego de la calle, un videojuego. O sea, ganar una guerra es traumatizante. Cambia, cambia el curso del desarrollo social, psicológico de un país por causa de una guerra. O sea, de ser gente que piensa y se siente con respecto a sí mismo y a su país y a sus hijos y al futuro y a su gobierno de una manera, al perder una guerra, cambia las dinámicas sociales psicológicas de ese país. O sea, que Inglaterra se cagó en todo esto y no le importó, porque una cosa es entrar a una guerra realmente no sabiendo cómo vas a salir. Es tomar un juego, es tomar un riesgo, y generalmente salen los dos con los ojos morados. Esa es la guerra real, como debería ser, porque el hombre en realidad trata y debería, hasta hace poco parecía siempre entender esto, que la guerra hay que evitarla, que no es algo bueno. Ahora la guerra se ha convertido en algo que casi estratégico y está efectuada por los países que están muy avanzados tecnológicamente contra países menos capacitados, armados por ellos, por los mismos países guerreros productores de armas. O sea, la guerra está cambiando de esta manera, por lo tanto cambia también la, los efectos morales psicológicos hacia los países como resultado de la guerra y cómo termina esa guerra. Y si yo comparo a la Argentina que era en los años 70, 80, antes de la guerra, ponele, cómo venía el alma, el corazón argentino en los años 50, cómo se era socialmente, nadie, nadie tenía problemas. En Brasil ya se estaban robando, matando, en Estados Unidos también criminalidad, se mataban todos. Nosotros éramos un país donde no había violencia, era una hermosura, era algo impresionante, no nos metíamos en ningún conflicto con nadie. Ahora es como que de repente tanto jodimos que queríamos ser como Estados Unidos, ¿no? Bueno, ahí está. Ahora viene Inglaterra a enseñarnos cómo tener un buen ejército, tengo entendido, ¿no? Bueno, eso es lo que queríamos. Es una lástima que no hayamos eh, eh, amado lo que éramos, algo único en el mundo, educados, académicamente y educados socialmente, con polémica, con capacidad de resolver las cosas hablando, sin este problema de autoritarismo que ha plagado las ganas de poder, las ganas de tener autoridad sobre otra gente, castigar las poblaciones carcelarias que crecen y que todo nos hemos ido enseñando a hacer como la violencia de Hollywood y tarde o temprano está llegando a lo que era un país hermoso. Yo no entiendo cómo no hay más pasión por recuperar la hermosura, quizás no la veíamos. Lo triste de la humanidad es que no aplica lo que dicen, no sabes lo que tenías hasta que lo perdiste. No es así, porque el ser humano vive poco, y eso quiere decir que en poco tiempo se olvida de todo. Ya no sabe lo que tenía, no es que lo puede apreciar porque ya no lo tiene, no lo aprecia porque ya no sabe lo que tenía. Eso es lo trágico, que nos olvidamos de lo hermoso de antes. Entonces la realidad de la guerra es una que
si fuese dicha en realidad, pero Inglaterra tendría que estar así. No podría, no debería poder levantar la vista. Y nosotros tampoco, no tenemos nada de qué estar orgullosos. Fue una guerra de humillación, fue una guerra habría un montón de palabras nuevas, que además yo no hablo en castellano, y no quiero meter palabras en inglés que me salen por ahí de repente en este video, pero yo ya le he dado un nombre a esta guerra en inglés y la llamo la guerra de la vergüenza, porque es realmente para lo que debería una guerra enseñar a la humanidad, es la guerra que enseña realmente el caso más atroz, más deshonorable, más desbalanceado, más injustificado, más innecesario para que haya, por el cual debería haber una guerra y matarse, matar gente, matar soldados. Es la guerra que más al extremo de la ridícula innecesidad ha sido. Acá no hubo una invasión de gente que era maltratada y matada y se trató de defender y los metieron en un campo de concentración no, no hubo una guerra que fue innecesaria. Pero hablada de esta manera, la gran guerra de la vergüenza, o sea, para mí, si yo si fuera inglés, yo tendría que reconocer que fue nuestra guerra más vergonzosa. Porque eso me diría que como inglés todavía tengo el calibre de entender el panorama completo de lo que es lo deplorablemente inaceptable y lo que es noble y justo. O sea que no tendría un problema, pero como no soy inglés, no me interesa tampoco agredir a Inglaterra y obligar a que tenga, acepte tal definición. No sería en mi interés en ese caso. Si fuera inglés, sí, porque le recordaría a mi pueblo lo que sí sabemos es noble, honorable. Y definitivamente la guerra de las Malvinas fue la guerra inglesa de mayor vergüenza. Para nosotros no fue una guerra de vergüenza, para nosotros fue la única guerra de altísima valentía, de una altísima valentía que no se habla, y fue una valentía que siguió una valentía social, de chicos que no querían creer que los estaban matando y torturando por lo que ellos intencionaban de bueno. Querían, no estoy hablando de los que ponían bombas, ahora hacen un discurso y juntan todo, pues la gente ya no sabe lo que dice. Simplemente quiere creerse que puede explicar todo, entonces crea grandes formas y amontona todo junto. Y nadie sabe desmenuzar cómo se han ido desarrollando las cosas. Y separa quiénes, cuándo y luego causó qué. Ya nadie puede hablar así. Ahora todos quieren contar el cuento. Entonces, lamentablemente, los que controlan los medios, los que controlan el idioma inglés, todo escrito en inglés, y nosotros después queremos abrir un diario en Santa Rosa de la Pampa, y tengo la internet, y digo, bueno, a ver, para comenzar mis primeros artículos sobre los derechos de los animales, voy a hablar de los derechos de los animales acá en La Pampa, acá en la provincia de La Pampa. Y bueno, ¿cómo hago para escribir mi primer artículo? Agarro, accedo a la internet, ¿qué encuentro? Artículos en inglés. Y si no, tengo que irme hasta Santa Cruz, a ver, aquí yo escuché que estaban matando pumas. Más fácil es agarrar y copiar algunos artículos que ya están ahí en la internet y arrancamos. Después vamos a Santa Cruz a hacer una nota sobre los pumas que están matando ahí. Entonces, el inglés, el idioma ha sido potenciado por esta explosión comunicativa tecnológica. Y los países de habla inglesa no son
tonta, gente tonta, los escritores, los políticos, conocen muy bien el poder del hablar y de la palabra y del idioma. Entonces, bueno, inundemos, quizás no lo planean, no lo por escrito en ningún lado, pero saben que si inundamos los medios con ciertas ideas, como que, qué sé yo, los pobres mapuches están pidiendo, hace años que están pidiendo que se les devuelva al país, donde la capital estaba, sí, la capital parece, han descubierto una capital enterrada, o sea, empiezan a crear, ¿no? Y inundan con eso. ¿Y nosotros qué hacemos? Ay Dios, ¿qué hacemos? No hablamos inglés. Y bueno, contrarrestemos en nuestro idioma que es mentira. No hay ninguna capital mapuche encontrada arqueológicamente enterrada en ningún lado. Enseguida, ¿no? Porque somos países latinos, países de Hispanoamérica, que están pensando, bueno, seguramente nosotros no existimos tan fuertemente. Quizás queríamos hacer países, pero lo importante es seguir a lo que dice Estados Unidos y lo que dice Inglaterra. Y bueno, tendrá que haber una ciudad mapuche que descubrieron enterrada en la Patagonia. Y bueno, y si eso lleva a que después, eh, eh, o sea, ese es nuestro caminar. Y de repente se alza, y cada vez menos ganas tiene de alzarse un nacionalista, un proteccionista, o como quieran llamarlo, un populista, un socialista, un amante de la patria, un patriota, un caudillo resucitado, porque hay otras fuerzas en el mundo que están condicionando cómo nos afectan, cómo venimos afectados estos rápidos y veloces 70 años que vivimos. Y cuando de repente hay tantas presiones por pagar el alquiler, por todo es automático, la política se mueve con los que ya están instalados con poder económico y vienen en el juego social de conexiones y que si llegan ahí ya sentaditos, listos, o sea, hay muchas cosas que Estados Unidos es tan fascinante cuando hablo del Gaia humanismo porque es mucho más fácil de hablarlo cuando consideras la sencillez de países más chicos. Pero cuando pensás en Estados Unidos decís, si hay uno que quiso romper todo esto, llegó bastante lejos en algo que logró que llegue un presidente como Trump a ser presidente del país, que es un tipo que creo que me senté al lado en algún restaurante de Beverly Hills con mi madre y mi hermana mientras estaba ahí fanfarroneando con sus amigos. O sea, es una persona real. Y es mentira eso, aclaro. Eh, y sin embargo, las fuerzas a las cuales me refería también siguen sobrepasando los ideales mejores que aún en Estados Unidos tanto nacen y a tanta distancia llegan y sin embargo esto es básicamente por una cuestión, ¿por qué es Gaia humanismo? Porque habla mucho de lo verde y lo natural, porque el ser humano, o sea, la vida, un arbolito, un animal, la piel de un chico es igual en este sentido. Cuando vos lo lastimas, habla más fuerte, grita, llama la atención, piensa más rápidamente lo que tiene que hacer, comienza un proceso de recuperación, de sanación, de regeneración. Y hace, o sea, se lo escucha más, ¿sí? Porque alza la voz más alta. Es el niño que se lastimó, que llama a la mamá, o sea, y el mundo está definido, digamos, por el encuentro de las reacciones y los comportamientos que avienen por el sufrimiento y el dolor y la mayoría, incluyendo los nacimientos, la generación, la regeneración, la sanación y las iniciativas de lo bueno y del amor. Pero ¿qué pasa? No habla fuerte, porque el amor, la luz, la vida,
la generación, generación, o sea, producción, la, es lo normal, es lo natural, es el estado balanceado, es el estado existencial, existente, que avanza, es la creación. Entonces, como por naturaleza, el amor, el bien, la felicidad, no exige tanto, en realidad. No tiene mucha tolerancia en ser asaltado, en ser contradecido, pero es lento y no exige que se lo siga. Mientras que el dolor y el mal, el diablo no existe en realidad. Lo que es el diablo en realidad es el lamento, el quejo, o sea, el quejarse de que el amor no está siendo permitido ser libre y avanzar o está siendo acosado. Entonces, no, a mí nada tiene que estar enfrente mío, dice el amor. Entonces, este no es el punto de origen, esto no es donde tendría que estar, entonces no lo acepta y se queja, entonces grita y se me duele, revolución, maldad, a la cárcel, no puedo permitir de que no tenga una sociedad donde yo pueda estar libre y no me ataque, entonces hace todo mal porque piensa demasiado fuerte, demasiado rápido y quiere escapar de lo que es la constricción. El amor quiere ser libre, pero es pasivo. Es grande, es inmenso, es todo, es principio, es final, pero es no exigente, es pasivo. Por eso en las escrituras dice, en efecto, eh, algo que Dios es como es calmo, es lento a enojarse, es lento a enojarse Dios. Pero no estoy hablando de Dios, estoy hablando de de ciencia en realidad, de la ciencia natural, de la humanidad, de la creación, del humanismo y del gaia humanismo. Y una comprensión más sincera que quizás nos lleve a afrontar la realidad definida a otro nivel de esta discusión, porque en efecto nos llevaría a una discusión que es mucho más difícil, como he dicho, haría que los dos estemos así con la mirada para abajo de la vergüenza, incluyendo no tanto en 1833, porque en 1833 no tanto para nosotros. Ahí también Inglaterra se aprovecha de que España ya no estaba cerca, quedaron los argentinos, es un asalto a robarle algo a alguien que no se puede defender y una falsedad al mismo tiempo porque con la otra mano tengo intereses con ellos y voy a ver si me puedo meter ahí de alguna manera, si puedo tener bueno, ahí en 1833 qué estaba pasando, ahí tengo una gran zona de desconocimiento, qué estaban haciendo los ingleses en Buenos Aires, pero sé que estaban tratando de tener amistad y relaciones diplomáticas, creo. Entonces es una falsedad y es un aprovechamiento de un menor, es también un desprecio a una nación, porque ellos no tenían mucho aprecio por las nuevas naciones americanas, ¿verdad? Ellos estaban con bronca porque se perdieron Estados Unidos, entonces querían tener y realmente es muy difícil hacer entender a alguien que tiene rabia porque no puede continuar a obtener lo que ellos quieren, es difícil hacer a esa misma persona reconocer que pisoteó una flor en el momento que estaba saliendo entre el pasto. Ese era el momento en que la Argentina dijo, nosotros queremos tener nuestras fronteras, queremos tener un país íntegro. Todo lo que ocurre, lo que dicen los medios, lo que dicen los ingleses, es toda una reacción para contrarrestar esto. Por ejemplo, una cosa que me vino recién en mente, que en algún lugar, ves, ahora los ingleses quieren promocionar maneras de contar nuestra propia historia.
¿Y sabes qué es lo triste? Lo triste es que vamos y somos capaces de empezar a enseñar eso nosotros. Porque eso es lo que le pasa a Latinoamérica. Antes no era tan así, pero ahora con la explosión de los medios y con es más fácil agarrar y bajar un libro de historia inglés sobre Sudamérica, y chao, le enchufamos eso y hacemos que funcione la escuela privada que queremos, ¿entendés? O sea, pero que Roca primero ofreció comprar la Patagonia, uno estaba tratando de decir que para, decía, se creía que con esto podía evidenciar que primero nos habían ofrecido de comprar la Patagonia y como no nos la quisieron vender, fuimos y los matamos a todos. Eso es lo que quiere decir un taradicto de Facebook. y, y la realidad es que es totalmente humana. Trató de hacer algo por las buenas. O sea, lo que estaba haciendo es civilizar, colonizar, no colonizar. Eso es lo que quieren decir ellos ahora. Civilizar, concretizar, institucionalizar, crear fronteras, servicios, ciudadanía, nación moderna. Cuando yo era chico nos enseñaban, esta gente, o sea, no tenía civilización, o sea, tenían... Lo que pasa es que después vino una onda, gracias al movimiento naturista de los 60, de apreciar lo que eran los pueblos indígenas. Pero en vez de poner los nuevos avances en la intelectualidad social en su lugar para que tengan relación con las demás cosas, los países, y ciertamente no es porque Inglaterra quiere que las cosas vengan bien enseñadas debida y proporcionalmente, ellos quieren ganar nomás. Entonces, pero si realmente fuese dicho como debería ser el progreso, bueno, es verdad que nosotros teníamos un ideal más alto de lo que es nación, institución, civilización, la creación política de las naciones de la nueva era, y no apreciábamos y maltratábamos los que pensábamos que no eran lo suficientemente inteligentes y eran atrasados. Luego vino un avance que nos dice, no, mirá qué hermoso, ellos también tenían sus maneras de hacer las cosas y hubiesen sido una nación quizás, como podrían haber sido los mayas, los incas, eh, de haber no sufrido, ¿no? Entonces empezamos a tener sensibilidades. Solo que veníamos, porque no nos molestaban antes tanto como después, nosotros procesábamos mucho mejor, solitos, la Argentina, los consideramos argentinos. Si hubiésemos adquirido la apreciación más holística, digamos, de los pueblos originarios, en una cosa que quedaba incluida en lo nuestro, y les hubiéramos quizás aplicado las injusticias por las cuales ellos se quejaban, de que vivían en la pobreza y que el país no le importaba a ellos y qué sé yo, la desigualdad social, y donde empezaron estos problemas en el sur del Cono Sur, ahí hubiésemos llevado nuestras apreciaciones para que realmente se los escuche más y se traiga igualdad social dentro de la integridad de la nación. Pero nos ganaron de mano. Estos agarran la discusión, como vamos a llamarlo Bristol, ¿no? La Agencia de Derechos Humanos en Bristol, agarra la cosa y la convierte en el modelo que ellos ya tienen, ya conocen, ya tienen verificado que es, que se lo han hecho a Rusia. Ni Inglaterra, ni Estados Unidos, ni ningún país, parece ser los únicos que tienen mucho para decir, será porque todos es lo único que escuchamos, es en inglés, entonces nos pensamos que son los únicos malvados, porque el fallo de la civilización humana viene escuchada solo en inglés, pero no es que sean los únicos malos de la historia. Los más avanzados, precisamente porque llevan inteligencia humana, la inteligencia humana lastima, aún no ha aprendido a hacerle bien a su propio creador, al ser humano. Entonces, evidencia lo que hace la civilización humana. Pero bueno, de todas maneras, son los que escuchamos, ya se lo hicieron a Rusia, se lo hacen a todos los países. Y una de las cosas que a mí más me indigna es que agarran ese modelo y ahora se lo quieren aplicar a la Argentina como si fuera tal cual así, un modelo que se lo encajan
Bueno, ahora los mapuches van a ser los kurdos y o sea, hace la historia y nosotros, ¿qué hacemos? Empezamos a hacer videos en YouTube a contar exactamente lo mismo, a decir, a repetir lo que ellos nos enseñan a decir. Así que es hora de despertarse y contar las cosas según nuestro corazón, según como nosotros las sentimos, la vemos y nuestros valores y lo que es importante para nosotros. La Argentina tuvo muchas características en un mundo que estaba segregando a sus pueblos con maldad, con racismo, era un país que se quería a la gente que era distinta. Todos éramos argentinos y decirle indio, vení para acá, loco, venite a comer un asado, no era un insulto. Ahora, gracias a la exportación de su cultura que nosotros hemos recibido con a brazos abiertos, decirle indio, vení a comerte un asado a Juan, al indio, lo pone un poco así, como diciendo, ¿qué me llamaste? ¿Qué me dijiste? No, porque me enseñaron que eso es un insulto ahora. O sea, no permitamos que destruyan lo hermoso que tiene un país. Y todos los países les tendrá que preocupar esto. Todos los países tendrán que condensarse. Estados Unidos, México, Argentina, Rusia, todos los países deberíamos concentrarnos en nuestra genuinidad y ver lo hermoso en cómo hacemos las cosas nosotros. Y después, cuando estamos fuertes y nos acordamos de todo lo que somos, agarrar y decir, bueno, nosotros sí podemos hacer esto bien, le enseñamos a hacer esto. Tengan ustedes también, compartimos esto con ustedes. No es cuestión de que nos sobre, que podamos vender petróleo, que podemos sacrificar la tierra, los recursos de la tierra para tener dinero fácil. Es cuestión de generar nuestra capacidad y luego compartir entre los países. Entonces así los países se van a compartir entre todos y darse entre ellos, no tratar de sacar ventaja ni de otros países ni de la tierra. Bueno, gracias.